¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? 8. Para satisfacer a Elohim con Mashiach. Ahora llegamos a un punto muy crucial. ¿Para qué nos encontramos? ¿Para qué? Sí, en el primer estudio de esta sección señalamos que nos reunimos para exhibir a Mashiach en su victoria, ¿se acuerdan? Y en el segundo estudio señalamos que nos reunimos para hacer la voluntad de Elohim y cumplir su propósito. Pero en este estudio me gustaría tener comunión con ustedes acerca del hecho de que nos reunimos para satisfacer a Elohim con Mashiach. Y si no nos reunimos, no estamos satisfaciendo a nuestro Padre, no le estamos dando satisfacción, le estamos negando la satisfacción. Hermanos, todos deben darse cuenta de que este es un tema importante. Satisfacer a Elohim no es poca cosa, y satisfacer a Elohim con Mashiach menos se puede tener en cuenta, ¿no es cierto? Ambos puntos son demasiado grandes para dejarlos de lado. Si leemos Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, nos vamos a dar cuenta de que en todo el universo hay un hambre divina. Si Elohim tiene hambre, porque desde la caída no ha sido satisfecho. Él creó y no le llegó el retorno de su creación, ¿sí? Salvo por el propio Mashiach, como sabemos, que él cumplió con todo absolutamente. Pero para que hoy él pueda disfrutar a Mashiach nuevamente, necesita hacerlo a través de nosotros. Si nosotros se lo negamos, él no tiene satisfacción. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida a Yahweh. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida de olor grato. Toda la grasa es de Yahweh, dice Vayikra en el capítulo 3, Pasuquín 11 y 16. Así que estos Pasuquín hablan de la ofrenda encendida que es como alimento. Algunas ofrendas eran alimento para Elohim. No somos los únicos que necesitamos comida. Elohim también necesita comida, aunque no estamos hablando de carne o verdura, ni siquiera de harina, ¿no es cierto? Tenemos hambre y nuestra hambre es una señal del hambre de Elohim. Él también quiere ser alimentado. Por supuesto, esa alimentación es espiritual. Cuando tengamos hambre, deberíamos recordar que Él también tiene hambre, que Él se alimenta de lo que nosotros le ofrecemos. ¿Cómo lo tenemos alimentado? Pregúntense cómo ha estado comiendo nuestro Elohim, si ha sido satisfecho o no. Es claro que esto no es para crecimiento ni nutrición de Yahweh. Obviamente esto es un símbolo, ¿no es cierto? Pero sí realmente es para su deleite y satisfacción, porque a él le place recibir esa retroactividad, digamos, que tiene con sus hijos. En la Besorá de Yahanan, el Elohim encarnado se acercó un día a una mujer pecadora, ¿no es cierto? Y le pidió de beber. Él tenía sed. Se acercó a una pecadora, la mujer samaritana, pidiéndole de beber. Finalmente, esa mujer quedó satisfecha. Ella también había ido a buscar agua, ¿sí? Ella quedó satisfecha y el Elohim encarnado también quedó satisfecho. Los dos quedaron satisfechos. ¿Por qué? Fue porque el pecador obtuvo al Salvador y el Salvador atrapó al pecador, ¿sí? Así que ambos quedaron satisfechos, quedaron muy felices. Elohim tiene hambre y su hambre es de nuestras experiencias espirituales de Mashiach. Elohim necesita algo de comer. Ese comer, por supuesto, es simbólico. Este pensamiento se revela profundamente en la Torá. En los 4 libros de Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim podemos encontrar que algunas de las ofrendas que Elohim requería de su pueblo le ofrecieran, ¿no es cierto? Eran para su propio alimento, ¿no? Había cosas en las cuales las consumía solamente él y no necesariamente sus hijos. La ofrenda quemada. Durante muchos años leí las escrituras, pero no entendí el verdadero significado del holocausto y de muchas otras cosas, lamento decir. El holocausto es la primera de todas las ofrendas que se mencionan en Vayikra. ¿Para qué? ¿Es para redención? ¿Para paz? No, el holocausto es para la satisfacción de Elohim. Esa es la primera de los sacrificios que está mencionado. Elohim podía disfrutar del holocausto como su alimento solo cuando se convertía en 2 cosas. Primero, en olor grato en el aire y en ceniza en el suelo, con la consumación completa, ¿sí? Cuando el holocausto se convirtiera en olor grato en el aire y en un montón de cenizas en el suelo, esto era el alimento para Elohim. El holocausto es totalmente para su satisfacción.
toda la ofrenda era quemada conjuntamente, había un único quemado, ¿sí? En la ofrenda por el pecado había dos clases de quemas, la quema dulce del interior, ¿no es cierto?, las entrañas y la grasa, y la quema del juzgamiento del exterior, de la carne, la piel y el estiércol, ¿no es cierto? Todo era quemado, pero por separado. Y había partes que incluso eran quemadas fuera del campamento. Ya lo vamos a estudiar a fondo. En la ofrenda por el pecado, toda la parte que recubre, por así decir, al animal y el estiércol, o sea, lo que produce el animal, y todos esos son símbolos, eran quemados fuera, representando justamente el pecado en el hombre, que únicamente era aceptable ante Elohim, el Mashiach interior. Pero con el holocausto solo había un único tipo de quema. La quema del olor grato. Todo el animal era ofrecido por completo sobre el altar. Este es el fuego dulce que hace que algo ascienda hasta Elohim. Este no es un fuego de juicio, ¿sí? Es un fuego que consume lo que asciende a Yahweh porque es plenamente aceptado. Si no, no asciende. Si no, no se puede siquiera colocar sobre el altar. Así que este es olor grato que va a Elohim para su deleite. En breve vamos a estudiar cada tipo de sacrificio y vamos a descubrir que cada vez que se quemaba el holocausto en el altar, Elohim disfrutaba y quedaba satisfecho. Esa era una comida agradable para él. El holocausto debía ofrecerse a Elohim por la mañana y por la tarde. Entonces Elohim come al menos 2 veces por día, ¿sí? Desayuno y cena, digamos. ¿Cuándo es el momento de ofrecer nuestro holocausto matutino? Es la hora de la vigilia de la mañana, justamente. Por la mañana tenemos que ofrecerle algo a Elohim. ¿Y cuándo es el momento de ofrecer el holocausto vespertino? ¿Cuándo es la hora de la cena de Elohim? En las reuniones de la tarde o la tardecita anochecer. La ofrenda de comida, al menos en parte, era para la comida de Elohim. La mayor parte era para la comida de los sacerdotes. Y lo mismo sucedía con la ofrenda de paz, como vamos a ver. Una parte era para la comida de Elohim y otra parte era para la comida del que estaba haciendo la ofrenda, el oferente, y otra parte era para la comida de los sacerdotes ministrantes. Incluso en la ofrenda por el pecado, el interior del animal, las partes internas, eran quemadas para Elohim, para su satisfacción. El mismo principio se aplica con la ofrenda de la culpa. ¿Sí? En breve vamos a entrar en los detalles, así que no, esto acá se está mencionando, pero lo que nos interesa es saber que es para su satisfacción. En este capítulo me gustaría impresionarlos con el hecho de que esta gente en su reunión no hizo más que alimentar a Elohim. Eso fue todo lo que estaban haciendo. En todas sus reuniones y en la alimentación de Elohim, ellos mismos fueron alimentados. Su reunión fue solo una alimentación. Por supuesto, en lo que refiere a Yahweh, fue simbólico todo, absolutamente. No quiere decir que se estuviera como narran las civilizaciones antiguas y narran a los dioses muertos de hambre porque no habían tenido sacrificios durante el diluvio, muy específicamente. En la epopeya de Gilgamesh narran que estaban muertos de hambre. ¿Qué tipo de dioses son esos? ¿No es cierto? Falsos, ya lo sabemos. Elohim no se alimenta de carne de toros ni sangre de cabras, ¿no es cierto? Él se alimenta justamente de la obediencia de sus hijos y de el crecimiento interior de su pueblo y la manifestación cada vez más externa del Mashiach que va creciendo. En la época del Tanaj era una cosa de sombras porque la gente no lo tenía Mashiach aún en su interior. Él estaba prefigurando todo lo que iba a venir, estaba pintando sus cuadros. Así que en cuanto a esta alimentación, todos somos alimentados. Esa reunión era solamente para alimentación. Esto es celebrar una fiesta al Adón, una cuestión de reunirnos y comer. Y esto se hace en grupos. Antiguamente, cuando uno dice reunión en familia, las familias eran muy numerosas. No eran pequeñas familias, mamá, papá, un hijo o papá solo, mamá sola, sin hijos, lo que fuere. No, esos no son reuniones. Las reuniones serán familias numerosas, familias muy grandes, ¿sí? Todos sabemos que la fiesta es un tipo. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? Entonces es tan simple. No tenemos a Mashiach. Todos tenemos a Mashiach, ¿no es cierto? Así que día tras día todos nos reunimos de
tenemos que estar uniéndonos. Devarim 16:16 dice que no debemos presentarnos ante el Adón con las manos vacías. Esto significa no presentarse ante Elohim sin ofrendas. Debemos venir como lo hicieron los hijos de Israel, debemos venir a Elohim con un excedente, algo del producto de la buena tierra, justamente. Estos son los holocaustos, los diezmos y las primicias. Estas son las ofrendas voluntarias y las ofrendas de sus votos, como está escrito. Todo esto debe llevarlo a las reuniones, debemos llevarlo a las reuniones de Elohim. Siempre que vengamos a las reuniones tenemos que tener una profunda comprensión de que hemos estado, de que hemos venido, ¿no es cierto?, a la reunión con Mashiach directamente, no solamente, no vengan a las reuniones con las manos vacías, porque estarían desobedeciendo a Yahweh. Él dice, no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. El hecho de que está hablando en serio lo resalta el propio Yahshua, que dice, pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó callado. Entonces el rey le dijo a sus sirvientes, amárranlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos elegidos. Eso está en capítulo 22 de Matías. Las ofrendas que presentamos delante de Yahweh son las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesín capítulo 2, y también son nuestra cobertura en Mashiach, porque el lino fino representa los actos justos de los santos, como se nos explica en Apocalipsis, en Hitgalut, en el capítulo 19, de manera que el Padre y el Hijo han sido coherentes absolutamente uno con el otro, porque son uno solo, y siempre han estado hablando de las mismas cosas. Pero algunos, como dice Kefabet, indoctos e inconstantes, tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. En el estudio Camino de Shemot hemos visto que santificar a los sacerdotes para que sirvan a Elohim es llenar sus manos, ¿no es cierto? Esto lo vimos en el capítulo 93 de Shemot. Esto significa llenar sus manos con las ofrendas, es decir, con Mashiach. Todos tenemos que asistir al encuentro llevando Mashiach. Podrían decir ustedes que no tienen nada de Mashiach para llevarle, podrían tal vez decir que no tienen mucho de Mashiach, pero aún tienen que tener algo de Mashiach, ¿sí? O estarían llamando al padre de mentiroso, o simplemente asegurando que no son salvos. Si no tienen nada de Mashiach, están en un problema. Si no tienen nada de Mashiach, no son salvos. Y si tienen algo de Mashiach, les recomiendo que no entierren el talento, porque la cosa viene mal para ese lado. Todos los salvos tienen algo de Mashiach que pueden ofrecer. No solo tienen, sino además deben ofrecer. Cuando llegamos a las reuniones tenemos que darnos cuenta que Elohim requiere que llevemos algo de Mashiach como alimento para él, para nosotros y para todos los seres queridos de las reuniones, para todos, no es solamente para él, es una fiesta. Tenemos que alimentarlos a los demás con Mashiach y ser alimentados por el Mashiach que ellos lleven. Podemos decir que no tenemos mucho de Mashiach, pero al menos algo de Mashiach debe haber. No podemos negarlo, porque si no tenemos nada, entonces no tenemos nada que hacer allí. Tenemos que agotar lo que tenemos de Mashiach, aunque Mashiach, por supuesto, en sí mismo no es agotable, ¿no? En sí. Tenemos que agotar lo que nosotros tenemos de Mashiach, lo que hemos aprendido. Nosotros sí tenemos una capacidad limitada. Esto es muy parecido a celebrar una fiesta de amor, como eran llamadas por lo menos antiguamente, en la cual cada uno de los que participan tiene que llevar algo para el deleite de los demás. Ir a una fiesta de amor con las manos vacías es una vergüenza, es una cosa en la cual cada uno tenía que llevar una parte. Si solo van con la boca abierta lista para comer el banquete de amor, es una pena realmente. Hay gente que también hacían esas cosas. Decidan ustedes mismos cómo nombrar esa actitud. Estas personas van para llenar sus barrigas, como sucedía en Corintios, ¿no es cierto? Pero no están yendo para compartir absolutamente nada. Tenemos que ir a una fiesta de amor con algo en la mano, ¿no es cierto? Y mucho más debemos obedecer la orden de Yahweh de no presentarnos delante de él con las manos vacías. Si lo hacemos en una fiesta de amor porque nos da vergüenza, si no llevamos nada, mucho más tiene que darnos vergüenza llegarnos al Padre desobedeciendo su orden y además negando que nos haya dado a Mashiach.
Basados en este principio, nuestro tiempo de reunión debería ser siempre insuficiente, nunca debería estar alcanzándonos. Es por eso que muchas veces dividimos nuestras reuniones en muchas reuniones, ¿no es cierto?, de estudio, repaso y oración, para que podamos tener más tiempo, para que todos se puedan alimentar a sí mismos, alimentarse unos a los otros y alimentar a Elohim también. Pero lamento decir que esta no es la situación actual, por lo menos no en plenitud. En las reuniones hay muy poca alimentación realmente. Es una cosa que necesitamos empezar a trabajar y producir esos alimentos. Solo algunos pocos santos alimentan a otros que siempre son alimentados, pero no retribuyen por su vez. Necesitamos ser todos alimentadores y alimentados al mismo tiempo. Cuando nos unimos tenemos que venir con Mashiach. ¿Sí? Cuando ingresen a las reuniones no esperen o van a perder su tiempo. Si de inmediato necesitan alimentar, servir Elohim con Mashiach. No interesa el tamaño de la ofrenda. Pónganse estas cosas en la cabeza y no me digan, mi Mashiach es chiquito. Bueno, hacelo crecer. Simple y sencillamente, mañana será grande. Si hoy es chiquitito, mañana será grande, porque todas las cosas crecen en el Padre. Lo que sí interesa es su procedencia, o sea, el Mashiach experimentados. No sirve otro Mashiach. El Mashiach tiene que haber sido procesado en nuestro interior. Eso Abba lo conoce bien, él sabe perfectamente. Si todos ofreciéramos una pequeña alabanza, una breve oración, un breve testimonio, lo que sea, no habría suficiente tiempo en las reuniones y sabemos que cuando eso sucede, esas reuniones son muy ricas. Ciertamente habría mucha alimentación. Tal vez no habría tiempo, pero sí alimentación. Abrir la boca para llenarse. Entonces, ¿cómo debemos alabar, orar o dar testimonio? Yo diría que nos olvidemos de cómo. Solo recuerden que cuando entren a las reuniones, abran sus bocas. Esa es la cuestión. Las escrituras nos prometen que cuando abramos la boca, Él nos llenará. Yo, Yahweh, soy Elohim que te hice subir de la tierra de Mitzrayim. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el mismo 81. Puedo testificar que varias veces cuando estaba yendo para ir a dar las charlas, todavía no tenía ni idea de lo que iba a hablar. Muchas veces me sucede también en la parte de la oración, ¿no es cierto? Simplemente no sé lo que voy a decir, no sé lo que voy a pedir, no me siento con muchas ganas y sé que estos son los momentos en los cuales Él va a intervenir. Cuando abro la boca, siempre hay algo que sale. Sí, me he acostumbrado a no andar ansiosa por lo que debo decir, porque Él se ocupa realmente de llenar mi boca. Y sinceramente debo testificar que es uno de los mayores placeres que he descubierto, descansar en Él en ese sentido. Cuando abran su boca, el Adón la llenará. Seguramente tendremos algo que decir y no hablaremos nosotros, sino que el que hablará será el Ruach, ¿sí? A través de nuestro Ruach. Anímense y sean valientes. Los testimonios son para estos tiempos, no para el milenio. Luego será demasiado tarde porque las ofrendas no deben guardarse para el día siguiente. Ya lo sabemos, tienen que ser consumidas el mismo día. Animo a todos a alabar, a orar y a testificar en las reuniones, en todas ellas, a sacar a la luz la semilla para que reciba aire y riego en el cuerpo, ¿sí? Porque solamente en el cuerpo es donde fluyen los ríos de aguas vivas. Los ríos de aguas vivas no son para ahogarnos solos, sino para estar circulando dentro del cuerpo. Y de esta manera también no solo seremos alimentados por los demás, sino también alimentaremos a otros. Aquellos que dicen que no tienen hijos serán fértiles, dice el Padre. Y de esta manera también vamos a descubrir la alegría, el gozo de dar antes que recibir.